Hoy, en el ciclo de entrevistas FISI, le damos la bienvenida a Pablo Prámparo. Octubre de 1985. Nace en Río Cuarto Pablo Prámparo. Artista plurifacético de la escena circense nacional e internacional. Comienza su trayectoria en el mundo del circo a los 16 años, en el centro de entrenamiento Circo en Acción. Funda en este transcurso, junto a varias amistades, el Circo La Sordina. Entre los años 2006 y 2014, su vida pasa por un varietal de actividades. Se recibe de técnico en artes visuales, estudia música, se compra un acordeón. Luego se muda a Buenos Aires, donde allí realiza la formación profesional en artes circenses en la Escuela de Circo La Arena. También forma parte durante 2 años de la compañía de teatro acrobático UNSAM y crea la compañía Me Matarás. Además, viaja a Montreal y se suma a la compañía 7 Dedos de la Mano, con quienes viene participando en 3 creaciones y 3 años de gira alrededor del mundo. Debido a que sus mundos giraron en torno a los malabares y las posibilidades del cuerpo, dedicó mucho de su tiempo a la investigación de dicha fusión, convirtiéndose en uno de los máximos referentes en Argentina y el mundo. Actualmente, Pablo trabaja junto a su compañera en un proyecto de dúo llamado Proyecto Chita. Recibamos con un fuerte aplauso a Pablo Prámparo. Bueno, bienvenida Pablo, te damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas del Festival Internacional de Circo Independiente FISI. Estamos muy contentes de tenerte acá en el país y que seas parte de nuestro ciclo donde entrevistamos a artistas cirqueres de la Argentina que viven en el exterior o que residen o que viajan mucho. Esa es un poco la idea. Y por eso estás acá como parte de esos referentes. Así que bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para empezar, queremos así un poco que nos cuentes un poco cuál fue en tu recorrido, cuál fue como el primer encuentro, el primer flechazo que tuviste con el circo, como, en qué año fue, en dónde fue, y cuál fue como esa primer mirada, digamos. Mi primer contacto con el circo fue medio de azar. Yo creo que si me miro para atrás desde ahora, creo que todo se dio medio por suerte y azar. Yo iba al secundario, alguien me enseñó a hacer malabares con 3 borradores y estábamos organizando una feria de ciencias con 5º y 6º año de mi escuela y alguien nos dice, che, a mí y a un compañero muy buen amigo después del recorrido, Fede Robledo, nos dicen, hay alguien afuera haciendo malabares, tiene 4 pelotitas, vayan a mostrar lo que saben. Fue medio así muy de adolescente, de desafío. Y cuando conocemos a esta persona, él nos dice, ¿saben que hay un taller de circo? Y hasta ese momento nuestra concepción del circo era, se hace circo, el circo de carpa, y se trabaja así, y vas con tu familia y comes pochoclo. Es esa movida. Y el primer paso fue animarse a ir a ese taller de circo, un taller de formación que se llama Circo en Acción, que estaba acá en la ciudad de Río Cuarto. Estaba a cargo de Marcos Luján, que era un ex Circo Amarillo, que fue la primera compañía de circo callejero que hubo aquí en Río Cuarto. Como un mix de gente que salió de Bellas Artes, de formación murguera, de curiosidad cirquera, de formación teatrera también, que se fueron hacia lo callejero y lo más circense. Así que en ese taller, por ejemplo, algo muy gracioso es, yo fui a hacer malabares y la primera semana hice solo tela. y no lo podía creer. Como una desilusión conmigo mismo de, dale, enséñame a hacer algo, que quiero tirar cosas, quiero tirar y agarrar cosas. Bueno, y después de esa semana de iniciación fue, mira, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Y después de 3 meses fue, y medio que se puede vivir de esto así,
siempre con una versión muy callejera y muy al servicio de, necesito trabajar, bueno, puedo hacerme mi show y viajar haciendo un show. Durante eso estuve aquí en Río Cuarto con esa compañía durante 5 años. Y después alguien nos dijo, ¿saben que hay una escuela de formación profesional en Buenos Aires? Y ahí fue, ¿qué? ¿Circo contemporáneo qué? Nos empezaron a mostrar videos de los trabajos que hizo la Arena, de fulanos, y a través de eso, y siendo siempre muy curiosos, fue, mira qué interesante esto. Y mira las compañías, existen muchas compañías en el mundo que están haciendo este circo más contemporáneo, y fue, buenísimo, hagamos eso. Así que mi primer contacto con el circo fue de suerte, y después seguir fue parte de, como la consecuencia de tomar ese primer paso, de animarme. Y después de eso fue como, digamos, el primer viaje fue hacia Buenos Aires para empezar la Arena, ¿y cómo fue? ¿Cómo pasó ahí? En realidad, es gracioso porque nos convencieron de ir a Buenos Aires casi, con Fede también. Tuvimos un camino de formación muy paralelo, y a mitad del proceso de formación circense decidimos hacer una carrera en Bellas Artes. Así que yo también medio en esa sensación de terminar el secundario y sentir una cierta presión de la familia hacia, tenés que estudiar algo, básicamente. Estudiar algo. Y a ese momento creo que el bichito de, esta cuestión de expresarme me gusta, y no sé si se dio tanto en mi familia, de base de niñez, y fue, creo que quiero hacer hice una tecnicatura en artes visuales. Soy técnico superior en artes visuales. O sea que empezaste y terminaste tu carrera. Exactamente. Wow. En paralelo era muy fácil. Empecé el conservatorio, que no lo terminé, que lo abandoné al toque. Era el conservatorio por la mañana en un momento, a la tarde circo, y la formación en artes visuales era a la noche. Era de 8 a 11, creo, una cosa así terrible. Muy, muy buena. Se me acomodaba muy bien, pero terrible. Y fue terminado ese proceso, y al darnos cuenta que necesitábamos un poco más de información, que ya habíamos encontrado un techo muy, muy concreto con lo que sabíamos y la información que se manejaba acá, en Río Cuarto especialmente, fue, bueno, yo me iba a hacer una licenciatura en escultura en Córdoba, suponiendo que la movida iba a ser más grande, por Córdoba ser una ciudad más grande. Y es ahí donde alguien nos dijo, en Córdoba la movida es muy similar a Río Cuarto, el flujo de información es muy similar, ¿por qué no se van a Buenos Aires? Y ahí nos averiguamos de la Arena, del Circo Criollo, del Coreto, de muchas otras formaciones, averiguamos en talleres, en centros culturales específicos para ver qué información podíamos llegar a tener. Hicimos un viaje a Buenos Aires, y al final creo que más por estar... por sentirnos muy cómodos, capaz con la orientación que tenía la Arena en cuanto a la creación de los espectáculos que habían hecho hasta ese momento, fue, bueno, audicionemos ahí y veamos qué nos sucede. Así que fuimos, audicionamos, éramos 3 cordobeses, y entramos los 3, y no le podíamos creer. Y no le podíamos creer. Cuando mencionás a Circo Amarillo, ¿era el primer grupo de circo callejero en Río Cuarto? ¿De qué año estás hablando? Yo no recuerdo bien, el inicio del Circo Amarillo fue mucho antes de que yo empezara circo, creo, te podría decir fácil 10 años. Yo empecé circo a finales del 2002, 2003. En ese momento el Circo Amarillo ya como grupo se había dividido, y 2 de sus integrantes, Marcelo Luján y Pablo Nordio, ya estaban instalados en Brasil, en el sur de Brasil. Que eso más luego terminó siendo Circo Sani y demás compañías más pequeñas y demás formaciones. Creo que el Circo Amarillo, al momento que yo inicié, tenía algo así como 10 años ya. Wow. Y otra preguntita, Pablo. Cuando vos empezás en el mundo del circo,
¿Tenías algún tipo de referente circense que digas, esta persona me gusta lo que hace, o conocí este sujeto artista y me voló la cabeza? O sea, tanto de Córdoba, Río Cuarto, o nada, de Buenos Aires u otras provincias. Sí, todos. No sé, nos enamoramos mucho de la información porque no había mucha información, por lo tanto, cualquiera que nos podías compartir algo, era ya signo de admiración. Era muy fácil enamorarse con amigos todo el tiempo. Yo creo que mi primer referente tal vez fue Pablo Nordio en malabares. A mí siempre soy malabarista y más allá de hacer otras cosas, siento que dentro del malabarismo hay algo que se me resuelve muy fácilmente. Por lo tanto, él fue el primero que me enseñó patrones más complicados y yo volé. Después tuvimos un taller de numerología con Alexander Royd, que estaba a cargo de la parte de side swaps en la escuela de Río de Janeiro, y fue amarlo también. Después conocí a Seba Rojo, y bueno, Seba hasta el día de hoy es un maestro, un guía muy claro. Marcó una forma de malabarear o ver los malabares que hasta ese momento para mí no existía. Y después también tener la suerte de, al estar formándome en Río Cuarto especialmente y trabajando con eso que no estaba tan definido, estuvo bueno haber tenido encuentros. Cuca, Marco Luján, nos juntaba, nos mostraba videos y nos dejaba viajar pensando que nosotros íbamos a hacer eso en algún futuro. Y es ahí donde conocí Víctor Key, por ejemplo, y me voló la cabeza, como sus enteritos musculosos y todas estas cuestiones más físicas que yo no las había pensado nunca. Eso es muy loco, que la información, más allá de la curiosidad, se nos terminaba hasta donde llegamos a ver. Claro. No teníamos YouTube, no teníamos nada de eso, o yo por lo menos en mi familia nunca tuve una computadora propia hasta ahora, hace poco, hace, 10 años, por ejemplo, una cosa así. Y tenía un CD con trucos de circo, tenía un DVD que me habían regalado con espectáculos y los exprimía. O me iba al ciber con un disquete y me bajaba trucos de malabarismo.cl con las animaciones, y esa era mi información. Después tuve la suerte de eso, que en el círculo de amigos siempre hubo gente muy generosa que fue, ¿vos sabes eso? Mira que yo te enseño esto. Y increíble. Pero si puedo nombrar a alguien, por ejemplo, Pablo Nordio creo que fue mi primera inspiración. Después Seba Rojo, claramente, y durante un periodo largo de mi vida, y hasta ahora inclusive sus pensamientos, su forma de ver, siempre me interpelan. Víctor Key, porque Víctor Key lo fue, aunque ahora no sé si tengo tanto respeto hacia él. Después, qué sé yo, Anthony Gatto, los claros, los básicos, los de todos. Lo que pasa es que a medida que fue creciendo la información que yo tenía adentro, también la inspiración se me salió particularmente del circo y empezó a ser, mira este bailarín, mira esta persona del palo del teatro, qué interesante eso. Capaz que yo lo puedo usar. Y fue, salir de la inspiración de la técnica para pasar a el otro mundo. Justo de eso te quería un poco preguntar, ¿en qué momento te encontrás también, que estando acá en Buenos Aires, en qué momento te empezás a encontrar con estas otras disciplinas que sabemos que, o sea, ya sea la música que sabemos que usás, o ya sea el movimiento, danza, y en qué momento empezás a fusionar todo y ser como un poco lo que estás haciendo ahora? O sea, ¿en qué momento eso empieza como a encajarse? Nosotros siempre durante la formación en Río Cuarto éramos de hacer muchas cosas y de aprender por modus propio, pero siempre con este contexto muy callejero se utiliza para crear algo específico y después no se investiga más. Vos tenés un producto y te metes más de lleno o no tanto, pero eso es el producto que tenés. Y cuando llegamos a Buenos Aires ahí por ejemplo fue conocer a Mariano Carneiro, por ejemplo, que me diga, ¿lo conoces a Jerome Thomas, el papá del malabar contemporáneo? Y fue, ¿quién?
Jaron Thomas, mira, te muestro un video. Y que nos haga hacer ejercicios, por ejemplo, en la arena de malabarear con los ojos cerrados. Como una completa inutilidad. A ese momento, para mi cabeza, era yo recién llegado de Río Cuarto, una ciudad muy chiquitita, a la furia de Buenos Aires, con toda la información que tenía, y era ya en la formación de Circo de la Arena. Y creo que, bueno, la arena fue esa apertura de cabeza, por primera vez tomar clases de danza, sentirme muy, muy intimidado conmigo mismo, pero aceptar que, mira, esto me funciona. Y, acá hay algo que me estimula para lo otro. De la danza pasar las primeras clases de teatro, mira esto, mira qué interesante. Clases de clown. ¿Qué es el clown? Y empezar a cuestionarme a mí mismo la información que tenía y cómo eso me podía llegar a ayudar. Y con eso fue conocer de otros palos Lucas Condro, por ejemplo. Tomar las primeras clases de danza con él y que él nos diga, che, ¿vieron esta compañía o vieron esta compañía de danza? Creo que les va a gustar. Y ahí empezarnos a dar cuenta que el alcance de la herramienta circo en realidad es un inicio, acá empezaste, pero después hasta dónde podés llegar depende de tu curiosidad y cuánta información puedas absorber. Y acostumbrado a absorber mucha información muy rápida fue volverme loco. Al principio. Bien. Fue no parar más. Qué bueno. Che, Pablo, ¿te acordás un poco en el momento en que vos te fuiste o decidís emprender como un poco viaje? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué año fue? Si te acordás en ese momento, ¿cuál era el contexto histórico en el que vivía el país? ¿Y cuáles eran los referentes de circo en ese momento? ¿Te acordás? Más o menos, sí, creo que sí. Yo cuando decido irme, cae en un momento de mucha duda personal de si lo que estaba haciendo estaba encaminándose para algún lado. Creo que especialmente por el contexto de crisis en el cual Argentina siempre está saliendo y entrando, y cómo eso pega tan de lleno a visualizarte en un futuro posible. No es esa la razón por la cual me fui, para nada, pero eso era como me afectaba a mí personalmente, de estar siempre preguntándome, esto no me alcanza, esto no sé si voy a poder hacer solo esto, haber entrado muy de lleno en el circuito de dar clases y demás, que a mí particularmente no me satisfacía tanto como artista. Siempre sufrí con... sufrir con la no estructura, sufrir con la... Siempre acostumbrado a pelearla mucho, venir de un contexto callejero es acostumbrarte a ponerte lo que sea en el pecho y salir para adelante y trabajar hasta que eso sucede. Pero a ese punto era, mira, este intermedio entre todo lo que quiero hacer no está funcionando porque no tiene una estructura, porque me cuesta básicamente a mí y me cuesta en este contexto. Y bajo esas circunstancias, Mati Plaul, un profesor, un artista, compañero de la arena, ya en el exterior trabajando hace mucho tiempo, me dice, hay una creación para un nuevo proyecto de los 7 dedos en Canadá, yo creo que deberías mandar tu material, buscan un perfil como el tuyo. Yo venía de separarme, venía de pensar que todo era una mierda, muy de lleno, así muy concretamente, y fue caer en este líbido, en este sueño de pensar, bueno, puede que capaz me pueda ir, pero ya al final de un proceso formativo fue, ya habiendo estado trabajando hace mucho tiempo con la compañía La Arena y con otras compañías pequeñas, y fue mandar el material y que me llamen a la semana para irme. Fue medio que no tuve tiempo de decidir de lleno y asumí el riesgo, pero de pecho. No había otra manera, era, bueno, pruebo. Siempre fui muy de probar y siempre fui muy de no tener las respuestas ahí rápido. Por lo tanto, acepté eso y me fui a probar.
también pasaba que en este proyecto en particular fue, voy a estar compartiendo escenario con Mati Plaul y Gaby Parigi. Gaby, una persona a la cual yo quiero mucho, y fue, bueno, facilísimo. Me voy, pruebo, si me da miedo estoy con ellos. Y si no entiendo el lenguaje, ellos me traducen. Y así fue. Genial. Siento que el contexto del país siempre estuvo afectado, por un lado, cómo yo me sentía, y después en la realidad, que siempre fue, hay que lucharla. Eso. Un montón. Y Pablo, ¿eso fue durante qué años que fue tu primer viaje a los 7 dedos? A los 7 dedos fue en el 2014. Yo llegué a Buenos Aires en el 2007, hice la formación durante los 2 primeros años en la arena, el tercer año fue trabajar con un espectáculo y aprender de gestión, aprender cómo se mueve un espectáculo profesional en salas de teatro, aprender de subsidios, aprender de ese tipo de cuestiones. Después fue trabajar junto con la compañía, seguir el proceso de formación, ser parte de centros culturales muy pequeños, ayudando desde afuera, como el Spilimbergo, por ejemplo. Y después, a finales del 2014, fue que llegó esta oportunidad, en julio del 2014. Y desde ese momento fue irme y que hasta el día de hoy medio pasar todo el tiempo afuera. Y son, bueno, 6 años, 7 años, ¿no? Estando ya como en viaje o de tour o viviendo afuera. En esos años, ¿tuviste o tenés la posibilidad de estar en contacto con lo que va sucediendo en Argentina en relación al circo? Sí, siempre. Lo que pasa es que, no sé, siendo espectador desde afuera cuesta mucho entender de lleno lo que sucede. Siempre trato de leer o siempre trato de ir y preguntar y entender más de cerca, pero siento que no es lo mismo. Y tampoco mentalmente siento que, en mi caso en particular, que tuve mucho espacio para permitirme estar atento con todo, por lo menos al principio, hasta yo lo tomé como un riesgo personal y me daba mucho miedo y siento que mi contexto se regula mucho por cómo me siento, por lo tanto, al principio no le presté mucha atención y después sobre la marcha fue, mira, entender más de lleno cómo el funcionamiento del polo circo, por ejemplo, estando afuera. Es una locura. O tener encuentros con gente a cargo del polo circo estando en el extranjero y sentirme por primera vez valorado como nunca me sentí antes. Esas perspectivas que no tienen sentido y que después de casi 2002 al 2014 son 8 y 4, 12. Después de casi 12 años de formación en Buenos Aires, en Argentina, y de lucharla mucho, encontrar el reconocimiento en algo que viene desde afuera me hizo sentir mal, me hizo sentir como enemistado con todo, un poco. Como asco, como valorar mucho más donde estuve. No sé, es esa cuestión. Eso. Qué bueno. Y en relación a tus creaciones o a tu presente artístico, por decirlo de alguna manera, ¿qué sentís? Primero, ¿cómo sentís que, bueno, ya lo dijiste un poco, cómo te influenció toda tu formación en lo que hoy haces concretamente, cómo sentís que capitalizaste todo lo aprendido y tu recorrido en lo que hoy sos como artista? Yo creo que siempre todo sucedió muy caóticamente, más allá de que si lo miro hacia atrás, entiendo que ese caos tiene un orden.
siempre fui muy curioso y la verdad que siempre me gustó sentir que algo era posible. Por lo tanto, mi principal motivación fue intentar para ver si puedo y para ver si me siento cómodo en eso. Y también por una cuestión de llenarme de herramientas que me permitan explicarme de muchas maneras diferentes. Creo que por eso empecé a moverme más, o empecé a hacer música más de lleno, o nunca dejé de dibujar, porque en cada plano de la formación encontré una forma de hablar que no necesariamente era verbal y que me permitía descargar mucho de lo personal, que siempre me afectó muchísimo. Tener una formación más multidisciplinaria creo que fue una necesidad más que una búsqueda. Terminó sucediendo así porque no me hubiese imaginado mi carrera de otra manera. Después, haber estado dentro de contextos que me permitieron explotar esas herramientas fue algo hermoso. Desde la llegada a Buenos Aires y, no sé, el Spilimbergo fue un lugar, era un centro cultural que funcionaba en una escuela, que para mí ese inicio fue todo, que me permitieran ahí expandir esta curiosidad, compartir con gente como Tomás Di Tomaso, que me diga, che, hacemos el jueves de experimentación, yo te enseño truquitos de Devil Stick y vos los intentás hacer con tus clavas. Dale, de una. Y de ahí pasar a, che, nos juntamos hoy a la noche a ver Nordic Objects, malabares de los países nórdicos. De una. Creo que fue la suerte de tener una formación tan abierta y de haber compartido con gente tan interesante y tan motivadora. Qué sé yo, en la arena conocer a Gabriela París o haber compartido mi formación específicamente con gente muy talentosa, me hizo empujarme a siempre querer más. Y hoy por hoy, dentro de la duda de cómo lo hago y cómo lo quiero hacer, sé que eso es una herramienta. Lo multidisciplinario primero y el confiar que el contexto me lo va a permitir. Y es así como encuentro huequitos en lo que hago para explotar lo que me gusta. Hace poco justo estábamos hablando de estas cosas con amigos, de que lo difícil que es suponer, lo difícil que es ver durante el hacer el plan, que es súper fácil desde ahora mirar el pasado y suponer, esta persona tuvo un plan, una carrera, un recorrido, se imaginó haciendo esto. Y yo en lo personal siento completamente lo opuesto, siento que siempre tuve mucho miedo y mucho caos. Que llegar a Buenos Aires y tener que hacer durante 2 años semáforo todos los días antes de ir a la arena, me daba mucho miedo. Y siento que esos son, al día de hoy, herramientas en las cuales confío un montón. Esa diferencia, lo que está por fuera de la técnica y me hace único, la identidad, esa comunión de toda la información que tuve. ¿Sentís que tenés tu estilo propio y que es algo que podés como ser referente para otros malabaristas, otros malabaristas más jóvenes? ¿Qué pensás de tu estilo? ¿Pensás que es propio? ¿Pensás que es algo que te puede transmitir? ¿Cómo lo...? Sí, siento que me siento único. Me pasó algo muy concreto con la técnica, después de haber malabareado mucho, en Río Cuarto, hacía sesiones de verano cuando estaba más libre y me pasaba todos los días 6 horas en el techo haciendo numerología. Todos los días. Y me encontré con este techo de la técnica que es, si le pongo más tiempo, voy a desarrollar más habilidad, pero la habilidad es algo que se logra entrenando básicamente, qué es lo que yo quiero, de las cosas que me acuerdo. Y al conocer Seba Rojo, empecé a invertir tiempo en encontrarme a mí mismo dentro de eso. Si bien no sé si eso es una forma de hacerlo,
pero sí estoy muy a la escucha de cómo me siento, Mm. y eso no depende tanto de mi técnica malabarística, pero creo que influye en mi forma de malabarear. Después, particularmente en mi formación malabarística, también fue un punto quiebre, fue durante el Spilimbergo entender que los malabares eran mi raíz y que yo dentro de ese mundo puedo encontrar movimiento y puedo encontrar otras cosas, más que sumar la danza por separado. Fue primero aceptar que a mí me gusta moverme, que me gusta moverme de cierta manera, y al expandirme a la danza fue, bueno, estas herramientas me sirven, pero dentro de mi propio mundo. ¿Estamos? Eh, Encontrar una forma de moverme dentro del propio mundo. No sé si eso es único, no sé si soy referente para alguien más, tampoco me interesa hacerlo, creo que tengo demasiado con las preguntas personales. Sí siento que me siento muy único cuando malabareo, y eso no lo comparo con nada. Como la sensación de malabarear es, hasta el día de hoy, uno de los placeres más grandes. Inclusive es una de las razones por las cuales estoy más en conflicto con el escenario, por ejemplo, que todavía no encontré un canal en donde poder valorizar una caída, por ejemplo, dentro de lo que de un número circense es, y el placer que me genera ir a una plaza y malabarear en una plaza. Como esos dos mundos todavía no encontraron un medio. Así que es eso, ¿no? Y para tus creaciones, por ejemplo, ¿tenés un punto de partida? ¿Tenés ¿tenés un objeto de inspiración, un punto de partida, una idea? ¿O improvisaste, filmás y ves qué onda? ¿O va cambiando? ¿O cómo, en el Sí. momento de crear, cómo resolvés con todo este universo? Al principio, con Sebastián Rojo, fue entrar muy de lleno en la improvisación y entender que lo improvisado tiene esa cuestión del instante y de lo único, que se me vuelven re atractivos, muy, muy, muy atractivos. Si vos podés capitalizar un segundo en la improvisación y el valor que tiene eso por sobre un número de 5 minutos, para mí vale la pena la inversión. Siempre me sentí muy cómodo en ese lugar, y la mayoría de las cosas que llevé a escena salían de ese lugar de, yo tengo estas herramientas, pongo esta música de 5 minutos y veo a dónde voy. Siempre me sentí muy cómodo así. Después, a cierto punto, darme cuenta, especialmente al trabajar con otras compañías o al trabajar dentro de otros contextos, que, bueno, necesito darle una forma. Y esa forma siempre partió de una idea preconcebida o del mismo movimiento. De, mira, tengo esta música. Muy, muy del sentir, muy de lo sensible. De, me siento así, trabajando con esta música. Bueno, este tipo de movimientos me llevan a este lugar. ¿Cómo suceden estos movimientos juntos? ¿Cuál es la mejor disposición? Perfecto. Y así voy para adelante. Después, trabajando con la arena, siempre tuve mucha comodidad de traer lo mío a escena, y fue trabajar con pautas, de que me digan específicamente qué era lo que se quería construir y tener la libertad de hacerlo como quiera. En Los 7 Dedos me pasó lo mismo. El crear fue muy fácil y libre, así que lo mismo, me sentí muy cómodo de traer mi información de lleno a una idea, tener una idea guía. Y en lo personal, cosas más, proyectos, por ejemplo, ahora con mi compañera estamos queriendo hacer un dúo inspirado en artes marciales. Como las artes marciales como motor de búsqueda, ni siquiera como algo estético, solo, mira, nos interesa esta fisicalidad, ¿cómo le podemos traer a un lenguaje más de circo? Y casi siempre hago lo mismo, me meto de cabeza en algo, me enamoro ahora quiero ser luchador de jiu-jitsu brasilero, y tomamos clases de lucha olímpica y quiero ser luchador olímpico. Me sumerjo de lleno en lo que me gusta y me dejo llenar por eso, y de ahí empiezan a salir las imágenes
Mira, particularmente en este proceso, ahora me está pasando de descubrir la proximidad que tienen los cuerpos en la lucha, la dinámica tan similar al contact, pero completamente diferente en cuestiones de agresividad. Aceptar cómo ir, cómo volver, y me enamoro viendo videos y tomo notas y sé que quiero trabajar de las notas que tomo y de ese vómito de información. Y no me encierro en un solo lenguaje, no lo llevo para, bueno, esto lo voy a hacer en malabares. Qué sé yo, considero que a este punto la identidad es mucho más importante que la técnica, por lo tanto, dentro de las herramientas que tengo, cualquier dirección puede funcionar. Por lo tanto, me gusta moverme y voy a aceptar eso y me voy a mover de esta manera. O durante este último tiempo estuve portando mucha gente, tirando gente y agarrando gente. Por lo tanto, voy a aceptar mi rol de portador y de persona que le gusta moverse y mi naturaleza malabarística e intentar dentro de este vómito encontrar el lugar donde se juntan. Genial. No sé si fue claro. Hermoso. Perdón, bueno, por ejemplo, así como hablo es como pienso. Al final no entiendo bien para dónde, pero cuando lo miro desde adelante se me aclara un poco mejor. Y respecto a, mencionaste la palabra identidad, mencionaste algo así como que ponderás la identidad por sobre la técnica a la hora de estos procesos creativos o del aspecto escénico. ¿Crees que, por ahí no crees nada, por ahí no estás al tanto, pero te lo pregunto igual, que en Argentina hay algún tipo de criterio identitario a la hora de estos nuevos mundos del circo que se vienen dando? Uh-huh. Por ahí no, pero... No, la verdad es que nunca me lo pregunté así de lleno. Yo creo que sí. Creo que sí, que no. No sé ni cómo explicarlo. Está bien, puede no quedar como respondido y como una pregunta flotante. Puede quedar una pregunta ahí. Yo creo que... creo que el contexto forja una forma de hacer y una forma de ver el hacer, pero que después el mundo creativo personal, por lo menos en mi recorrido, siempre tuvo mucho más peso. Y eso es independiente del lugar donde estés. No sé, volver a Argentina ahora, con todo como está ahora, me va a llenar de cierta información, pero no necesariamente va a condicionar mi creativo. Por lo tanto, quiero creer que Argentina tiene su forma de ver el circo y me gustaría que esa forma siga creciendo y se abra en algo más, pero no quiero pensar que eso va a condicionar lo creativo de ninguna manera, porque siento que tiene que existir esa libertad de, si quiero hacer esto, lo hago. Y hablando de eso... Pero la verdad nunca pensé la pregunta tan de lleno así. Hablando un poco de eso, de la realidad de hoy en el circo, acá en Argentina, ¿qué información te llega? Bueno, ahora que estás acá, más allá de la pandemia, ¿no? Digamos, más allá del contexto pandemia, ¿qué conocimientos tenés? ¿Qué te llega de lo que está pasando hoy acá en relación al circo en Argentina? Y yo creo que la principal información, el principal ingreso de información que tengo son los amigos. Gente luchándola en muchos tipos de proyectos. Bueno, muchísimos amigos en Migra y haber vivido el proceso desde la juntada hasta lo que hacen y hasta donde quieren ir, y me parece hermoso. Conozco esas realidades individuales de gente que la está luchando. Después, políticamente, presto atención para entender, pero me termino sintiendo triste. Es como esta bola de no sentirse entendido jamás,
y de no encontrar la estructura jamás. Es como, ¿cuándo van a entender que esto sucede y que esto ya está sucediendo hace mucho tiempo? ¿Y a qué punto ellos van a poder verlo, aceptarlo y potenciarlo? Sí. Solo eso, si le presto más atención al oficial, que debería prestarle más atención, intento lo más dentro de lo que es sanamente posible, me termino frustrando mucho más. Por lo tanto, la información que me llega es la información que, no sé cómo explicarlo, me vale mucho la pena el contexto de las compañías luchándola, me vale mucho la pena el artista que la sigue luchando, y a la vez la frustración de, estaría buenísimo que se valorice de otra manera, qué sé yo. Ahora el FISI funciona online y el FISI es una puerta gigantesca, una información, y esa información que nos nutre y nos permite imaginar otros mundos. ¿Cómo es posible que nadie más se haya dado cuenta de esto? ¿Cómo es posible que esto no es gigantesco? Me pasó lo mismo habiendo sido parte de la formación del Festival de Circo en Río Cuarto. ¿Cómo es posible que estas cosas no encuentren estructura en algún país, en una política cultural? Exactamente, que no tengan una contención, y que haya tanto de eso que vaya hacia lo que está en el exterior. Es lo que les decía antes, me pasó, no sé si podemos dar nombres, pero habiendo estado en el exterior, recibir un comité en Moscú una vez, cualquiera, ¿cómo se llama? ¿Lombardi? No, Sí. Lombardi. Recibir un comité cultural de la Argentina donde estaba este personaje, Sí. y nos comenten la intención que tienen con el Polo Circo y las políticas culturales y toda la belleza de Argentina en cuanto al circo y lo cultural, y habiendo estado ahí, darme cuenta de lo falso que era, y que me dé asco directamente. Es, flaco, 14 años en Argentina intentando hacer algo, no me fui por eso, pero ahora que estoy afuera me venís a contar que el Polo Circo es algo bueno. Como, no me mientas, no me mientas. Es... Como que creo que ahora igual está pasando, también gracias un poco a la pandemia, y también viene pasando con Circo Abierto también, que hay mucha intención y empieza a haber un poco más de visibilidad y se empieza a tener como un poco más, o sea, ya empezamos a existir como sector, por lo menos para cierta parte de la política ya hablan del sector circo dentro de las artes escénicas, que eso es un logro que también se viene construyendo con Circo Abierto hace un montón, y la Ley Nacional de Circo, que va y que avanza y que va creciendo, y al lado de eso también todas las otras redes y agrupaciones y movidas que se empiezan a hacer, y es como también cada uno por su lado y colectivamente entender que si nos juntamos y empujamos y todo, bueno, y confiar que cada vez más haya políticos y políticas de Estado que nos abracen, por decir. Pero bueno, o sea, parece que no, pero en cierta forma va avanzando, y se están haciendo ahora también un montón de cosas, por esto de que estamos todos quietes sin poder salir a trabajar, como que hubo una cierta comunicación que empezó a fluir de otra manera, y me parece que eso va a ser la base para dar un gran paso, y ojalá suceda. Vos sabés que en eso, sí, por ejemplo, estoy muy al tanto de lo que está haciendo, lo que hizo y lo que está haciendo Circo Abierto y de la Ley Nacional de Circo. Presto mucha atención a esas cosas. No sé si participo tan activamente, porque hay veces que en lo personal me saca del balance mental que necesito como para estar más disponible para esas cosas. Pero no lo siento, no sé si estoy en un momento muy positivo para dar una opinión sobre esto, pero siempre lo veo con muchísima duda. Sí, obvio. A ese pseudo reconocimiento, ¿viste? Es como siento que se va a caer, siento que hoy por hoy se visibiliza, pero porque es necesario
es necesario distraer en parte y sacar el foco de algo que debería ser más concreto y debería ser acción. Mm. Sí, como Eso, que nada más. yo creo que en la medida que también, o por lo menos a nosotros nos pasa con el festival, en la medida que vamos haciendo acciones recontra autogestivamente y les vamos demostrando que no vamos a dejar de hacerlo, creo que eso les va dando la pauta y empiezan a decir, ah, bueno, estos pibes por ahí los tenemos que escuchar. Pongo como ejemplo un poco autorreferencial del festival, pero digo, creo que así pasa con varias cosas. Está pasando que son pequeñas semillas que están ahí, que no sabemos en qué va a quedar, pero creo que también depende mucho de que nosotros sigamos existiendo, cueste lo que cueste. No sé. De una, de una, de una. Yo valoro muchísimo el esfuerzo y el seguir intentando. Siento que ese intentar siempre, capaz que en algún futuro llega alguien con la fuerza suficiente como para cambiar todo de una. Siento que este esfuerzo de sumar semillas es algo que durante toda mi formación siempre existió. Sí, total. Toda persona que hubo, creo que eso es algo bueno en la comunidad del circo, que somos relativamente pocos, nos conocemos y a todos nos gustaría ver algo más concreto. Por lo tanto, siempre lo sentí como un impulso, bueno, hagamos esto, sigamos haciendo, muchas veces sin saber por qué. Es solo que al fin de cuentas no lo siento reconocido. No lo siento como una verdad. Siento que es como algo que vino y está dando vueltas, pero que no... Eso, que no es verdadero. No sé por qué lo veo así. Creo que porque me da miedo también. Me da miedo que nunca sea verdadero. O me da miedo que se quede ahí para siempre. Creo eso nomás. Viste que, qué sé yo, te la comes mucho a la de la moda. A lo de esto se presta atención porque ahora se visualizó más, se visibilizó más. Y te la comes de lleno creyendo que eso cambia algo. Es como, lo bueno es que siempre luchamos y que tenemos esas herramientas autogestivas que nos permiten seguir estando vivos, pero creo que si no fuera por nosotros, no existiríamos y no hubiésemos existido jamás. Por lo tanto, pongo muchísimo más valor y peso en eso que en todo lo otro. Después sí, me encantaría que haya políticas culturales y cuando voto y tomo decisiones trato de pensar muchísimo o ver cuáles son las propuestas en ese campo, porque entiendo que es mi futuro y es el futuro de un montón de gente más, pero no me enamoran. Che, y para ir un poco cerrando, primero, cuando estás afuera, ¿qué extrañas de la Argentina? Bueno, el dulce de leche. Vos sabés que en esa línea de lo que recién hablamos, extraño mucho, hay veces que extraño la pasión, extraño como lo atemporal. Acá en Argentina se pelea mucho y se sigue empujando. Allá me pasó muchísimo de encontrarme con el discurso de muchos jóvenes artistas, no sabiendo por qué, el porqué de su carrera, y habiendo empezado tan jóvenes en una formación, tienen 22 años y se sienten jóvenes, y yo con casi 35 sentirme que, hey, dale, vamos. Entonces, sentir ese fuego no me pasó mucho de encontrarlo. Existe y hay mucha gente haciendo cosas gigantescas, pero a mí en el cotidiano no me lo cruzo tanto como en Argentina. Acá en Argentina te cruzas a hablar con un amigo artista y es, tengo este proyecto y quiero hacer esto y en particular estoy haciendo esto y esto, y enamorados de algo y empujando eso para que suceda y que se concretice y ya pensando en cómo eso cómo va a seguir creciendo. Eso lo extraño muchísimo. Creo que fue un cachetazo fuerte el profesionalismo que otros tienen en relación al circo y una pasión
que yo reconozco muchísimo en nosotros, acá en Argentina. En Argentina, en Sudamérica, no sé, hay una pulsión, hay una sangre, hay una piel que la extraño mucho. Creo que por eso hay veces que cuando conozco a alguien así afuera me engancho re fácil y me hago re buen amigo, facilísimo, porque es, uy, ¿hablas español? No, bueno, no importa, sí. Y me prendo muy fácil en eso. Escúchame, ¿y volverías a vivir acá? Sí, de una. Siento que el estar afuera ahora forma parte de más lo laboral, que hay mucho que en mi disciplina sucede por fuera de eso, que como artista de circo sucede en el exterior, que a mí me da un margen para imaginarme otras cosas. Y siento que todavía soy demasiado curioso. No siento la pulsión de construir algo concreto, como construir un proyecto, formar parte de una construcción, y eso lo asocio a moverme. Por lo tanto, no siento que es mi momento de volver, pero de una que volvería, no lo descartas. No siento pena en volver y no lo descarto para nada. Al contrario, si volvería, sé que podría meterme en cualquier cosa de todas las que está sucediendo y me sentiría muy contento. Bueno, acá te esperamos con los brazos abiertos, cuando quieras. A mí eso me encantaría. Esas cosas, bueno, está Migra, que es un proyecto de la ahora. Eso después lo muteas. Está Migra, que es un proyecto increíble. Después, ¿cuántos centros culturales? ¿Qué es eso? Pensando muy rápido y teniendo miedo de no nombrar a algunos que son importantísimos. Es el Mandril, no sé. Proyectos que están sucediendo jóvenes y que están buenísimos. No tan jóvenes porque hacen un montón de tiempo que están. Está lleno de proyectos y de cosas por hacer. Me encantaría volver, solo que el líbido me tiene más en el movimiento y no se me dio la posibilidad de pensarlo como una posibilidad. No se me dio la posibilidad de pensarlo como una posibilidad. Bien, y ahora la última pregunta para cerrar. Te vamos a pedir que nos cuentes una anécdota en todos estos viajes, una anécdota así que picante. No sé si picante, pero que nos cuentes una anécdota, algo que tengas ganas de contarnos que te haya pasado. Por ejemplo, vos decís una anécdota como algo más, uy, qué sonso, mirá lo que le pasó, o una anécdota como, uy, qué bueno. Una anécdota Cualquiera. como, uy, qué loco. Uy, qué loco lo que te pasó. No, lo que quieras, lo que vos interpretes como una anécdota. Bueno, me pasaron muchas cosas muy buenas viajando y muchas cosas muy malas. Me pasó, por ejemplo, de cruzarme. Nosotros hicimos 2 temporadas de verano en Merlo y conocimos una chica, una multiinstrumentista que tocaba el hang a la gorra en la Plaza de Merlo, y de cruzármela en Austria casi 15 años después y reconocerla en el público viendo el show. Como cosas así. Y cuando pienso en Austria, por ejemplo, otra de las cosas, Graz es una ciudad en Austria que me marcó muchísimo a mí particularmente, porque a ese punto yo tenía unos ahorritos y estaba pensando, quiero invertir en esto y hacer esto, y no conocía las políticas de la ciudad en relación a las bicisendas y el uso de las bicicletas, y me hicieron un test de alcoholemia volviendo de un bar en bici, y tuve que pagar 600 euros de multa, y fue, me sentí toda la pobreza de no haber viajado nunca por ningún lado, caerme de lleno, enojándome con un policía que no me entendía, intentando pelear algo que era imposible, esa historia tiene tantas capas, es ir a la corte con un abogado que no nos entendía, éramos 3 que pagamos esa cantidad de dinero,
ir a la corte y que el juez nos diga, el juez me dijo a mí algo que es increíble, en el Mundial 78 en Argentina, fue el único mundial donde Austria le gana a Alemania en un partido de fútbol. Y eso se dio en el Chato Carrera, que es una cancha muy grande en Córdoba capital. Y cuando yo le digo al hombre en un inglés muy pobre, le digo, yo soy de Córdoba, Argentina, él me mira y se pone muy contento y me dice, Argentina, conozco tu ciudad. Y no entendía nada. No entendía nada. Y se ríe y me dice, porque te quiero, va a ser 600 euros. Pero esto podría ser 1200. Y fue... Gracias al fútbol. Todo gracias al fútbol, digamos. Gracias al fútbol y al Mundial del 70. Un asco, el Mundial del 78. Un asco. ¿Viste qué? Imagínate ponerse a explicarle, no, el 78 es una década muy oscura. Aparte, desde el 78 pasaron muchas cosas muy malas en Argentina. En medio del mundial pasaron muchas cosas malas, ¿no? Claro, ¿cómo explicarle? Pero él que esté contento porque sea el único país donde Austria le ganó a Alemania en un mundial. Bueno, y eso, así como me acuerdo de eso, cuando pienso en anécdotas, me acuerdo de muy sonsas anécdotas como esa. Otra muy buena fue en nuestra primera función en Marsella con Mati Plaul. Estábamos entrenando una técnica que habíamos aprendido durante la creación, haciendo mortales en juegos Icarios, y veníamos muy bien, y por ahí uno nos salió mucho mejor de lo que pensábamos, y Mati se me cayó en el pecho sentado, y tuve convulsiones antes del show. Qué linda anécdota. Esa es hermosa. Esa es, se me cayó en el pecho, me quise sentar y no me acuerdo nada. Y me contaron que empecé a moverme de costado, recuperarme de eso, tener media hora para el show, entrar en calor y hacer el show. Esa es la que no están tan buenas de ser cabezón y haberlas luchado siempre, por lo menos en mi camino personal, es que no tiendo a pedir ayuda tanto, por lo tanto me la banco y voy, malísimo. Bueno, malísimo. Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el... No, muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias por invitarme primero y por hacer estas cositas posibles y que sigan sucediendo. Está buenísimo. Gracias a vos, Pablo. Como malabarista o sujeto que habita el malabar, para mí es un placer tenerte acá en la charla mediante la posibilidad del FIS y las entrevistas. Y creo que para el mundo malabarista de Argentina está buenísimo también escucharte, no solo verte en escena, sino también escuchar los mundos que habitan a Pablo. Por más que cuando la última vez que estuviste hubo un taller, nos juntábamos y charlamos, pero también está bueno conocer estos otros mundos que hacen al mundo que a nosotros nos gusta ver también en escena. Así que por eso, muchas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Pablo. Y ojalá que se conecten los mundos. ¿Ya sabías que este año el FISI lo hacemos entre todes? Acá te dejamos distintas formas con las que podés colaborar. Vos podés ser parte de esta 6ª edición.